Física 1. Vamos a retomar la secuencia de videos. Este sería nuestro video número 9. Y acá vamos a agregar las fuerzas de fricción que las venimos anunciando. Bueno, aquí entran en escena. Lo que vamos a hacer es seguir y profundizar, como hacemos siempre. En este caso la sección 5.8 de Serway, que habla justamente de las fuerzas de fricción. Y en vez de hacer un desarrollo puramente teórico, lo vamos a tratar conectado con el ejemplo 5.11 que está a continuación, que habla de la fricción en un plano inclinado, ¿sí? Vamos en este primer videito a abocarnos a la fricción estática y después vamos con la cinética en el siguiente. Para la estática vamos a pensar una secuencia muy básica de un plano inclinado que va cambiando de ángulo, y de plano inclinado vamos a usar lo que tenemos a mano, nuestra carpeta, y de objeto nuestro borrador, que siempre es nuestro objeto fetiche, ¿sí? Primer caso, ¿sí? Tengo plano inclinado con un cierto ángulo. Vamos a suponer la inclinación con una horizontal imaginaria, o si quieren con el piso, y el borrador no se cae. ¿Por qué no se cae? Vamos al análisis de fuerzas. Sería este caso. ¿Qué tenemos ahí? El peso, como siempre, apuntando hacia abajo, el peso del borrador. La fuerza normal, apuntando hacia arriba, eso ya lo hemos analizado. Y planteamos esto con un sistema de ejes coordenados, que es el que usamos para el plano inclinado, con X apuntando hacia abajo en este caso. Vamos a pensar la descomposición acá mismo, no vamos a hacer un diagrama de cuerpo aislado, y nos interesa que pase en X particularmente. ¿Qué tenemos acá? La componente del peso en X, ¿sí? Si nos limitamos a ese análisis de fuerzas, deberíamos ver que el borrador acelera hacia abajo, empieza a bajar. Y eso no ocurrió, ¿sí? Volvemos a la escena, no importa cuánto sea el ángulo, pero consideramos este ángulo. No baja. ¿Qué deducimos? Hay una fuerza que se está oponiendo a esa fuerza P sub X, que Serway en su análisis la llama directamente F, ¿sí? Bien, tiene que haber una fuerza equivalente hacia arriba, igual a P sub X, que esa es la que vamos a denominar fuerza de fricción. La vamos a simbolizar universalmente, se simbolizan así, con la F minúscula. Y es una fricción estática, ¿sí? Que se opone al desplazamiento, y es la fuerza que justamente no permite el desplazamiento. Cuando hay fricción estática, no hay desplazamiento de una superficie sobre otra. Serway le llama, la simboliza correctamente, Fs, S de static en inglés. Tomamos partido por usar la E de estática, así que bueno, no se confundan con eso, ¿sí? Y después vemos cómo llamamos a la cinética. La única confusión puede ser que alguien piense que Fs sea cinética, pero cinética va con 6, así que guarda con esa cuestión. Tenemos esta situación. Si lleváramos esto a un diagrama en el cual representáramos acá el valor en Newton de esa fuerza de fricción, y acá Px, o si quieren, para usar el mismo análisis que Serway, esta le podemos llamar F, ¿sí? Es la F que tiende a mover al objeto. Podríamos ver que son iguales, ¿sí?
no importa cuánto es su valor, pero si P sub X en ese caso, ¿sí?, fuera determinada cantidad de newton, 10 newton, F vale lo mismo, ¿sí? Esto significa que me está dando un punto. Cuando pasa eso, tenemos un punto en la diagonal. Vamos a llamarle este F1. F1 me da la fuerza estática 1. ¿Sí? Se opone al movimiento. El objeto no se mueve y es igual a la fuerza que lo tiende a impulsar. Segundo acto. El ángulo se inclina un poco más. ¿Sí? Ahí. El borrador aún no se cae. ¿Qué podemos decir? Análisis de fuerzas. Peso. Peso tiene que valer lo mismo, ¿sí? Deberíamos respetar el largo de ese vector. Normal. La normal no necesariamente vale lo mismo porque cambió el ángulo, ¿sí? Y ahora, en realidad debería valer un poco menos. Diagrama de ejes coordenados. Px, que vamos a llamarlo F2. ¿Sí? Bueno, ahí perdí un poco la relación del vector peso, ¿sí? Pero al aumentar el ángulo, esta componente del peso necesariamente es mayor que esta. No quedó muy notorio en el dibujito, pero es así, si el peso es el mismo e inclinamos más el ángulo, esta componente, que depende justamente de este ángulo, ahí está, ángulo 2, es mayor, ¿sí? Es decir, que tenemos una F2 mayor que la anterior, y la fuerza estática, que la vamos a llamar 2, vuelve a ser igual, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Fuerza estática 1 igual F1. Fuerza estática 2 igual F2. Bien, tercer acto. Inclinamos más esto y llega un momento en que se rompió la fricción estática, se superó la fricción estática, llegó a un límite y el borrador empieza a caer. ¿Sí? Bien, a ese límite, supongamos que vamos elevando gradualmente el plano y podemos pensar que hay un determinado ángulo en el cual empieza a caer y lo detenemos ahí. ¿Sí? A ese ángulo en el cual se encuentra el plano cuando el borrador comienza a caer, lo vamos a llamar ángulo crítico. ¿Sí? Ahí está. Θ C, ángulo crítico. ¿Y qué pasa ahí particularmente? Bueno, pasa lo mismo, el peso sigue siendo el peso. La normal se nos achicaría un poco más, ¿sí? También.
no estoy respetando mucho las proporciones, ¿sí? Pero no me quiero derivar en esas cuestiones ahora. Si me pongo detallista, los videos se me hacen eternos y Marco no lo puede cargar y toda esa historia. Que tenemos esta componente Px y acá tenemos una F3, ¿sí? En el desarrollo habitual no hace falta que le pongamos F1, F2, F3, ¿sí? Simplemente para trasladarlo acá y pensar en los mismos términos que el libro, pero en realidad estamos hablando de la componente X del peso. Bien. Y acá tenemos otra vez la fuerza estática que vuelve a ser igual a la P sub X o a la F. Otra vez, esta fuerza es igual a esta, pero esa es la fuerza límite, ¿sí? En la cual el borrador comenzó a caer. A esta le vamos a llamar fuerza estática máxima, ¿sí? Fuerza estática máxima. Las tres fueron estáticas, ¿sí? Las tres se opusieron a la fuerza que tiende a desplazar el borrador, ¿sí? Nos damos cuenta de la existencia de esa fuerza porque si no hubiesen estado, el borrador tenía que desplazarse, de acuerdo a todas las demás fuerzas. Eso nos avisa que hay una fuerza de fricción. Lo particular que tiene esta es que es la que rompe el equilibrio, ¿sí? Las tres son situaciones de equilibrio. La suma de fuerzas da 0, acá, ¿sí? Suma de fuerzas da 0 y suma de fuerzas da 0. Cuando estuvimos en ese ángulo crítico, llegamos a lo que podemos llamar un equilibrio inestable, ¿sí? Lo planteamos como un equilibrio, pero sabemos que en ese punto el equilibrio se venció, se rompió, ¿sí? Ahí tuvimos el equilibrio inestable. La suma de fuerzas sigue dando 0. Siguen siendo igual, ¿sí? Sigamos esta diagonal de fuerzas iguales. Y en un punto mayor tenemos la F3 y tenemos la fuerza estática máxima, ¿sí? Completando esto, tenemos esa situación. Este gráfico está representado en Serway. Acá tenemos F, acá estamos hablando de módulos, ¿sí? En ambos casos, módulo de F, que en nuestro caso es la fuerza peso en la componente X, y tenemos esa situación. ¿Qué pasa después? Bueno, eso lo analizamos en el próximo video, que es cuando esto comienza a caer, ¿sí? Y sabemos que en ese punto tenemos un descenso de la fuerza de fricción porque aparece la cinética con el desplazamiento. Pero esa parte la analizamos después. Ahora nos interesa esta situación y vamos a hacer un desarrollo para encontrar lo que llamamos coeficiente de fricción estática. ¿Qué nos dice la experimentación a partir de las fricciones? ¿Sí? Nos dice que la fuerza estática máxima, esta que está acá, ¿sí? La que produce el quiebre, la última estática, es proporcional a la fuerza normal, ¿sí? Hay un factor de proporcionalidad que multiplica a la fuerza normal. Ese factor se lo simboliza como una letra mu, y Serway le pone la S de estática, nosotros le pone la S de estática, nosotros le ponemos la E de estática, ¿sí? La fuerza estática máxima
es proporcional a la fuerza normal. ¿Sí? Este coeficiente depende de las dos superficies que están en interacción. ¿Sí? Y es experimental, se comprueba. De hecho, lo que estamos haciendo acá podría ser un experimento para determinar el coeficiente de fricción que existe entre la madera de este borrador y el plástico de esta carpeta. Es para ese caso particular. ¿Cuánto vale ese coeficiente? Bueno, hagamos un desarrollo sobre este caso, aplicando la segunda ley, como siempre, para ver si llegamos a este valor. Vamos acá. Que tenemos una situación de equilibrio. Equilibrio inestable, pero equilibrio al fin. ¿Qué significa? ¿Sí? Que la suma de todas las fuerzas me da 0. La suma de las fuerzas en X da 0 y la suma de las fuerzas en Y da 0. ¿Sí? ¿Qué tenemos en X? Tenemos P sub X menos la fuerza estática máxima. Está bueno que acompañemos del Fe con max, porque esa es la que es proporcional a la normal. Estas también son estáticas, no son estáticas max, y no están igualadas a la, o no son proporcionales necesariamente a la fuerza normal a través del coeficiente. Esto me da 0, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? M por G por el, recordemos que ahí está el mismo ángulo, θ crítico está ahí, seno del ángulo crítico. Menos, ¿quién es la fuerza estática máxima? Tenemos esa relación, que es experimental. Sabemos que es proporcional porque se comprueba experimentalmente que es así en todos los casos. Bien, si lo que queremos saber en este desarrollo es el valor de este coeficiente para ese caso particular, se nos metió la normal ahí en el medio y dijimos que la normal no sabemos cuánto vale hasta que no hagamos un desarrollo en Y. ¿Sí? La normal fue variando en todos estos casos. Cuanto más vertical se pone, se achica la fuerza normal. Bien, necesitamos complementar con el desarrollo en Y, que ya lo veníamos avisando eso antes, que en el plano inclinado el desarrollo en Y nos importaba para este caso justamente. La fuerza en Y, las fuerzas en Y que tenemos, normal, menos, bueno, no lo sumamos hasta acá a nuestro análisis vectorial, pero lo metamos ahí, ya tengo ahí un soconcho de vectores, pero ¿quién estaría ahí? P sub I. ¿Sí? ¿Quién es P sub I? M por G por el coseno del θ crítico. ¿Sí? Estamos en el cateto adyacente al ángulo crítico. Bien, ¿qué tenemos? Que N es igual a M por G por el coseno del ángulo crítico. Bien. Metamos esta N acá. ¿Sí? ¿Qué tenemos entonces? Si esta N la traemos ahí. M por G por esto, menos el coeficiente estático por M por G por el coseno del ángulo crítico, igual a 0. ¿Sí? Sigo acá. Así después termino ahí al final. ¿Qué tenemos? Que M por G
seno de ángulo crítico igual al coeficiente estático por m por g por el coseno. Y finalizando voy a despejar el coeficiente. Ya lo voy a despejar y lo voy a pasar para la izquierda. ¿Qué me quedaría el coeficiente? mg por el seno del ángulo crítico sobre m por g por el coseno del ángulo crítico. Fíjense, m y g aparecen arriba y abajo, se me cancelan y con ellas se me cancelan todas las unidades. Los senos y cosenos no tienen unidades y además seno sobre coseno es la tangente. Nos quedó entonces una linda relación para el coeficiente estático, linda porque es simple, cortita, que el coeficiente estático es la tangente del ángulo crítico, ¿sí? El coeficiente estático particular, en este caso, como dijimos, entre borrador, madera de borrador, plástico de carpeta, ¿sí? ¿Y cuál era el ángulo crítico? Y aquel en el cual el borrador empieza a caer. Ese es un experimento que lo podemos retomar en nuestro último práctico y cuando empieza a caer lo detenemos ahí, podemos medir tranquilos el ángulo con mejores condiciones. Perdón, habré corrido la cámara. Bien, fíjense que una tangente 1 sería un ángulo de 45 grados, ¿sí? Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Me da 1 cuando esto es igual a esto y eso es 45 grados, ¿sí? La mayoría de las cosas se caen antes de los 45 grados. Es raro que algo lo podamos llevar hasta 45 grados y no se caiga, por eso vamos a encontrar que la gran mayoría de los coeficientes de fricción estáticos, y vamos a ver que con más razón los cinéticos, van a ser valores menores que 1 y no tienen unidad, ¿sí? Son adimensionales, no tienen unidad y están en el rango entre 0, algo, menores que 1, aunque por ahí en la tabla creo que ahí van a ver una tablita en Serway, alguno que otro hay que sobrepasa el 1 o llega al 1. Una cuestión más para cerrar, ¿sí? Ahí el Serway lo desarrolla y es interesante la discusión. No viene al caso acá profundizar en el origen de las fuerzas de fricción. Algo hemos mencionado en apuntes anteriores cuando hablamos de por qué se frenaron las cosas y qué era la fuerza de fricción microscópicamente, colisiones a escala microscópica entre rugosidades de las dos superficies, choques, ¿sí? Esos choques son fuerzas de origen electromagnético, las colisiones y choques ya lo hemos discutido esto también en los apuntes, pero es bastante interesante pensar que solamente depende de la fuerza normal, ¿sí? No depende de la forma del objeto, ni siquiera de la superficie, ¿sí? Y uno intuitivamente podría pensar, bueno, si en vez de este tamaño de madera tuviera una madera mucho más grande, de más superficie, debería frenarse más, porque hay más superficie en contacto y hay más colisiones a nivel microscópico. Pero lo que hay que pensar es que cuando se amplía la superficie de apoyo, disminuye una cantidad que llamamos presión, ¿sí? No la vamos a estudiar este año la presión, pero justamente hay una idea intuitiva de que cuando disminuye la superficie aumenta la presión, es decir, algo se hunde más en su superficie de apoyo. Cuando se amplía esa superficie de apoyo disminuye la presión, entonces eso compensa la cuestión de mayor superficie de contacto. Es mayor la superficie de contacto, pero al mismo tiempo disminuye la presión. Por lo tanto, termina siendo independiente de la superficie, y eso es un resultado que se comprueba experimentalmente y es muy interesante, y eso hace que se pueda
describir de una manera relativamente simple la fuerza de fricción, aunque ya van a ver que nos viene a complicar un poquito los problemas, ¿sí? Los problemas son más lindos sin fricción, pero menos reales. La realidad viene con fricción, ¿sí? No se preocupen que no la vamos a tratar, no vamos a tratar de complicarles la vida con la fricción, sino quedarnos en ejemplos más bien conceptuales. Acá hay un caso y al mismo tiempo hay un experimento posible para encontrar el valor del coeficiente estático, ¿sí? El experimento es eso que acabamos de hacer de manera controlada y medida. Bien, cerramos acá, les adelanto la pantallita como siempre. Entra todo. Perdón. Ahí. Perfecto. Lindo video.